Muy buenas tardes. Para continuar con los ejercicios de tabla dinámica, en el apartado 121, ¿cierto? Del archivo que se encuentra disponible respecto de los avances en Excel, tanto de listas, filtros, órdenes, ¿cierto? Tabla dinámica y luego veremos subtotales. Tengo en este ejercicio, ¿cierto? 121, cuatro consultas que están vinculadas, ¿cierto? Con tablas dinámicas. Reitero, para poder hacer efectivo, ¿cierto? Una tabla dinámica necesitamos un origen de datos. Este va a ser una tabla compuesta por columnas y filas que no contemplen en la medida de lo posible, ¿cierto? Eh, Ni filas en blanco o vacías, ni tampoco, ¿cierto? Columnas vacías, para que de esa forma todo el análisis que pueda construir Excel tenga coherencia. Bien, para ir a la tabla dinámica necesitamos ir a la opción de insertar en la barra de herramientas, luego tabla dinámica y ahí, ¿cierto? Poder determinar si vamos a hacer una hoja nueva o en la hoja existente. Para este ejemplo voy a tomar en cuenta, ¿cierto? La misma hoja y lo voy a dejar, ¿cierto? A un costado de la tabla original. Bien, la tabla dinámica entonces nos va a entregar la oportunidad de contener filtros, columnas, filas y valores, ¿cierto? En estas cuatro dimensiones es donde la tabla dinámica toma el poder y la potencia para poder entregarnos resúmenes, ¿cierto? Útiles para la toma de decisiones respecto de un gran volumen de datos. Hoy, en este ejercicio, tenemos un conjunto de datos pequeño, pero de todas formas, ¿cierto? El objetivo principal, y también lo reitero en videos anteriores, es que la tabla dinámica se constituye, ¿cierto?, como una gran herramienta de apoyo a la toma de decisiones. Bien, a partir, ¿cierto?, de un resumen donde contempla cuatro grandes dimensiones: filtros, columnas, filas y valores, y a partir de esto, ¿cierto?, ustedes pueden generar una, eh, un conjunto de relaciones bastante interesante respecto de campos, ¿cierto?, indicados en la parte superior de esta lista de campos, ¿cierto? Entonces, a partir de ello, vamos a ver el primer ejercicio. Suma de puntos por deportista. Por lo tanto, si yo necesito conocer al deportista, solamente lo puedo llevar a filas, por ejemplo. Y ahora necesitamos saber los puntos, ¿cierto?, de esto. Pero al mismo tiempo nos pide un dato adicional, que es la prueba. Por lo tanto, en columnas puedo indicar la prueba y de esa manera tengo la oportunidad de conocer cuál fue el puntaje de cada uno de los deportistas, ¿cierto? Alberto, John, Juan, Philippe, Pierre, Ramón y Tom, respecto de las disciplinas bicicleta, carrera, natación y así, ¿cierto? El total también vinculado con lo mismo. Bien, fíjense entonces que a partir de una consulta muy sencilla, donde teníamos tres campos, ¿cierto? Fuimos construyendo una tabla que dio origen, ¿cierto?, al resultado que vimos en pantalla. Para el segundo ejercicio, ¿cierto?, que está vinculado con la tabla dinámica número 2, ¿cierto? Veamos qué hacemos al respecto. Entonces, insertamos tabla dinámica, nos vamos, ¿cierto? Vamos a mantener la misma orden y a partir de aquí, perdón, el rango es este. Ese es el rango, ¿cierto? Aquí va a quedar alojada, por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra estructura. La número 2 dice puntos por países y pruebas, por lo tanto, puedo llevar países a fila, ¿ya? Las pruebas, ¿cierto?, las mantengo en la parte de la columna y los puntos, ¿cierto?, en el área de valores. Regularmente, el área de valores, ¿cierto?, es el que va a contener, en este caso, una suma, ¿cierto? Puede tener, veamos aquí, ¿cierto? Puede contener sumas, cuenta, promedio, máximos, mínimos, productos, contar desviación estándar, varianza y otras que están vinculados, ¿cierto?, con el tipo de función al cual el área de valores nos permite, ¿cierto?, a partir de un campo. Al mismo tiempo, en el campo de fila, nosotros también podríamos incorporar, ¿ya?, a alguna, en este caso, ¿cierto?, variable
para considerar, ¿cierto?, una sumatoria u otra en fila o columna. Pero bien, vinculado entonces con el segundo ejercicio, podemos ver el compromiso o el resultado respecto de cada país en relación a las pruebas y los puntos que sumó cada una de ellas. Con esto damos entonces cierto cumplimiento al segundo requerimiento, suma de puntos por país y prueba. Bien, para continuar, ¿cierto? Haremos la tercera tabla dinámica que lo vamos a dejar en la parte inferior. Y a partir de eso, dice, suma de puntos por país, deportista y prueba. Entonces ahora, nuevamente, seleccionamos la tabla, insertamos la tabla dinámica, lo vamos a dejar, ¿cierto?, en la misma hoja. Y nos dice entonces, dice, suma de puntos por país, deportista y prueba. Bien, entonces tenemos la oportunidad de tener país, deportista y la prueba, y con eso los puntos. Si vemos el resultado, mantenemos una estructura en base a la misma cantidad de columnas que las tablas anteriores, pero incorporamos entonces en la primera columna respecto de país y deportista, ¿cierto? Un subfiltro donde cada país podría visibilizar, ¿cierto? O, en su defecto, ocultar, ¿cierto?, cada uno de los deportistas que están indicados en la tabla. Y así nosotros tenemos, ¿cierto?, una cuantificación, en el caso de una suma para este ejercicio de país, deportista, ya, prueba y los puntos que obtuvieron en cada uno de ellos. Para finalizar, ¿cierto?, esta primera intervención respecto a tabla dinámica en el ejercicio 121, ya dice tabla dinámica 4, media de puntos por país y prueba. Entonces, vamos nuevamente a la tabla, insertamos tabla dinámica, vamos a elegir y que va a incorporarse en la misma hoja, por lo tanto, ponemos un poco más abajo, aceptamos. Entonces, aquí nos va a pedir entonces la media o promedio, ¿cierto? Son valores similares, por lo tanto, la media de puntos por país y prueba sería algo similar a esto. Eh, país, prueba y los puntos, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto? Los puntos, en vez de que sea una sumatoria, va a ser, ¿cierto?, un promedio. Entonces en ese minuto seleccionamos y, ¿cierto?, lo convertimos en una cifra que pueda tener un decimal perfectamente, pero, ¿cierto?, en virtud de tener la respuesta A, media de puntos por país y prueba. Entonces ahí tenemos la media que se produjo por cada uno de los países versus cada una, ¿cierto?, de las pruebas que se dieron. Bien, con esto entonces damos por terminada esta pequeña, ¿cierto?, incorporación a lo que significa el trabajo y la construcción de tablas dinámicas y volvemos, ¿cierto?, en una siguiente grabación. Muchas gracias.